Bueno, empiezo a grabar. ¿Ya ven la pantalla? Sí, Sí, se ve. Bueno, yo siempre pierdo biomasa, aunque sea un disturbio intermedio, pero si es un disturbio que destruye el bosque, voy a perder una gran cantidad de biomasa, o sea que el capital acumulado va a disminuir, ¿sí? Y además, ¿qué pierdo? ¿Pierdo riqueza de especies? Sí, también. ¿Pierdo Sí, interacciones entre las especies? Sí. sí, Bueno, entonces las interacciones son conectividad, porque no es biomasa. Cómo una especie se relaciona con la otra, frugivoría, predación. Y ahí yo pierdo esto, pierdo conectividad. O sea que cuando yo paso de un estado de conservación de un bosque maduro a un estado de liberación por un factor externo, pierdo capital acumulado y pierdo conectividad. Y esto ocurrió porque acá rompí la resiliencia del bosque a través del fuego y generó esto que está acá. ¿Ok? Bueno, entonces ahí vamos a esto, a las definiciones. Capital acumulado es todo lo que generó, creció, se acumuló desde la reorganización, les muestro acá arriba, que sería la sucesión después de que el bosque se quemó, se van a crear plántulas, vamos a forestar lo que sea, y después vamos a tener un bosque de nuevo. Pero van a pasar entre 40 y 400 años, tal vez. No sé, pero muchos años. Pero el capital acumulado es todo lo que se genera, desde la reorganización hasta la conservación. Y representa el potencial para el cambio. Mayor capital acumulado, mejores son las perspectivas para el cambio. En un ecosistema es la biomasa, la estructura física, los nutrientes, la riqueza de especies. En un sistema social son las redes de relaciones, la amistad, la confianza, la capacitación. En un sistema económico es el conocimiento práctico, invenciones, destrezas, previsión, dinero. ¿Y la conectividad qué es? Es la cantidad e intensidad de asociaciones entre elementos y procesos del sistema. Es una medida del grado de control interno sobre la variabilidad exterior. Mayor conectividad, menor influencia externa, mayor autoorganización o regulación interna. Y es cierto, un bosque está más autoorganizado que un, qué sé yo, vamos a suponer, la tundra, un pastizal o lo que sea, porque el bosque, por ejemplo, sufre menos las condiciones climáticas, atempera la temperatura, no hay vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Claro, entonces resiliencia, como que tiene que tener sí o sí cómo se relaciona esa región que está conservada con el exterior, sería, porque si vos tenés, claro, por claro. ejemplo, una gran sequía y ya el sistema está Claro, la gran medio, sequía, claro, porque medio susceptible, claro, o el sea, claro, sistema climático global no tiene que ver con los bosques de la Argentina, tiene que ver con procesos globales, está incluido el mar, las grandes selvas tropicales, un montón de claro. cosas. La emisión de dióxido de carbono. Justo afecta una sequía. Ahora yo les pregunto, ¿el sistema climático global será un ciclo adaptativo o no? Para mí sí. Sí, claramente es un ciclo adaptativo, pero es un ciclo Ujú, adaptativo de mayor escala que los bosques que ujú. se quemaron. Cada bosque es un ciclo adaptativo también, ¿sí? Está, y fue influenciado por ese otro ciclo adaptativo más grande y de una escala mucho más grande. Y la Claro, porque resiliencia, viste que fue a nivel global. Todo esto, claro, claro, el año bien, pasado fue Australia, este año nos tocó a claro. nosotros. Es a nivel global, no depende del bosque local, sino depende de los cambios del Sí, clima, que en parte también, fíjense, y el sistema socioeconómico humano es un ciclo adaptativo. sí, también. Es Sí, o obviamente que sea, lo es. ejerce presión. Ujú. Claro, obviamente. Bueno, estamos construyendo el concepto de panarquía cada vez más y en parte ustedes lo están, ¿cómo se dice? Visualizando solos. Entonces, la conectividad es la intensidad de las asociaciones entre elementos y procesos del sistema y una medida del grado de control interno, porque yo tengo más conectividad, va a ser más difícil que el sistema cambie, va a tener más regulación interna. Pero puede haber un factor externo que lo desestabilice. En ese caso, rompe la resiliencia, porque la resiliencia, que es el tercer eje, es una medida de la posibilidad de que ocurran saltos entre estados alternativos. Y obviamente de un bosque a un lugar quemado, que después se va a transformar en otra cosa, hay un salto entre estados alternativos.
Y En una vez todo. que se rompe esa resiliencia, o sea, ¿tiene posibilidad de volver en algún momento a restaurarse? Sí, ¿O tienen ya no hay caso? posibilidades, porque bueno, justamente hoy decían que hay disturbios intermedios. Los bosques no están exentos del fuego, porque el fuego se producía, por ejemplo, por rayos en tormentas secas. Ese fuego ocurría, pero ocurría en escalas más pequeñas, no tan frecuentemente, y tal vez no eran tan destructivos como ahora. Entonces sí, tienen las posibilidades de restablecerse, pero hay un punto en donde yo voy a romper la resiliencia y posiblemente el bosque va a desaparecer para dar lugar a otro. ¿Y cuánto tardaría a otro ecosistema? ¿Cuánto tardaría en recomponerse un bosque? Pregunta. Y debe ser el tiempo medio que le lleva a crecer a uno, a la etapa reproductiva, A uno, ¿quiénes son los a unos? un árbol, al árbol, Bueno, perdón. claro. En principio son distintas especies de árboles, entonces, claro, distintos Sí, tipos de bosque van a tener tasas de recuperación distintas. ¿Ustedes plantaron claro, alguna vez un coníferas creo árbol que en es su el... casa, en algún lugar? Sí, ¿Y cuánto demora un árbol en llegar a adulto y reproducir? Y y yo 10 tengo, años. por ejemplo, un iberapitá que plantamos hace 20 años y ahora tiene un tamaño medio, digamos. ¿Cuánto? ¿10 metros, 8 O metros, sea, 5 metros? Bueno, sí, ahí 10 está. metros por él. Ven, la recuperación del bosque tiene un margen mayor a 20 años, porque sí, yo voy a tener árboles chicos en 20 años. Vamos a suponer que haya mucha fertilidad y que el clima sea muy benigno y puedo tener algunas especies que a los 20, 30 años tengan algo, ya recompongan la estructura, pero seguramente un bosque va a tardar 80, 100, 400 años. Los bosques de Córdoba que tienen Sí, algarrobos, porque maderas duras, y los bosques chaqueños que tienen quebrachos pueden tardar cientos de años en recomponerse. que quizás el bosque se restablezca, pero después todas las interacciones y el ecosistema demora bastante Demoran también, más. claro, obviamente, demoran. Claro, por eso tienen que hacerse las ¿Y qué opinan reintroducciones de después los también. pastizales? ¿Se restablecerán? Por ejemplo, se quemaron muchos pastizales también en el río Paraná. ¿Qué pasa con esos Sí, los pastizales? pastizales. No, pero Gise nos decía en TP que como había mucha materia orgánica seca, el fuego alcanzaba temperaturas muy, muy altas, entonces eso también quema toda la parte del banco de semillas que queda, rizoma, todo lo que hay bajo Claro, a tierra, veces puede entonces quemar, pero los pastizales van a tardar más o menos que un bosque. No, menos, tarda porque la menos, pero vegetación Y depende, seguro claro. que menos, en seguro que menos, general son pero gramíneas. ajá, de hecho es poco probable que haya quemado todos los rizomas. Tendría que ser un fuego demasiado intenso, o sea que van a crecer pastos. Lo primero que crece después de una quema son pastos. Y de hecho, muchos pastizales y palmares son pirófilos, o sea, dependen del fuego y están bastante Ujú. adaptados al fuego, están más adaptados, o sea que va a demorar menos un pastizal, mucho menos. Igual no tiene que ver también el hecho de que si el fuego acaba con los polinizadores o dispersadores de Ujú. semillas, eso no también tendría que ver con la velocidad a la que se recupera toda la vegetación. Sí, pero Sí, puede gramínea ser, es pero justamente anemófila, ¿quiénes así que dispersan las... ¿Cómo se reproducen, por ejemplo, los pastos? ¿Qué es lo que pasa? no, es polinización por Y viento nomás. vegetativamente, muchas Claro, es veces. por viento Sí. y también por vegetativo. Claro, los pastos tienen mucha reproducción vegetativa. Entonces no hay tantas, en los pastizales no son tan importantes la polinización por animales y es menos Sí, importante. igual lo decía de manera general también, porque había preguntado Sí, por todo esto que como una estamos excepción general. generalizando tiene excepciones locales y tiene excepciones del sistema que uno se da cuenta cuando estudia un sistema determinado. O sea, un bosque del río Paraná se va a recuperar más rápido que un bosque de Córdoba, por ejemplo. Porque el bosque del río Paraná, O de los arrayanes, por ejemplo. claro, las Sí. semillas las lleva el agua, viene una inundación y trae un montón de semillas y empiezan a crecer los laureles, los alisos de río. A lo mejor un bosque del río Paraná tiene un ciclo de 60, 100 años. Un bosque de un área xerófila tiene un ciclo de 200, 300 años o más. Por eso no todas estas cosas son universales. Si hay que aplicar el concepto con las variaciones locales que hay, digamos, del concepto. Ahora, bueno, una cosa importante que yo lo que me quería referir es, vamos a ver de por qué se caracterizan las partes del ciclo.
La explotación, ¿qué sería? Después de que se quemó, se liberó y se reorganizó, está el establecimiento de especies pioneras, que van a ser, si son árboles, las plantas que crezcan más rápido, que sus semillas hayan sobrevivido, que son pioneras generalmente en una sucesión. Hay poco capital y conectividad, ese capital y conectividad va aumentando hacia la conservación, ¿sí? Y hay una fuerte regulación externa, porque hay muy pocas especies que van a germinar en esos suelos quemados, y el viento, la insolación va a ser amplia, y obviamente va a haber menos alimento para los animales, va a haber menor fauna, menor cantidad de fauna de todo tipo. Pero sí es cierto que en ese lugar pueden entrar las colonizadoras. Recuerden especies exóticas, que un ambiente era fácil de colonizar cuando había disturbios grandes que dejaban espacio para especies que eran generalistas y pioneras. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, podría colonizar una exótica rápidamente. Ahora, bueno, o una especie de invasora, vamos a llamarla correctamente. ¿Qué pasa entonces en el ciclo de conservación? Se afianzan las interacciones, el capital y la conectividad aumentan enormemente, ¿sí? Hay poca capacidad de innovación porque ya acá cuando está todo muy conectado, incluso es resiliente a la invasión o rechaza la invasión de invasoras, y poca cavidad de innovaciones, y comienza a disminuir la resiliencia porque el sistema es tan rígido que es vulnerable a eventos exógenos sorpresivos que generalmente son de magnitud. Acá tengo, y por eso se llama K, ¿sí? Y por eso esto se llama R. Acá dominan R estrategas ecológicos y acá dominan K estrategas ecológicos. ¿Ok? Bueno. ¿Yo estoy grabando o no? Sí. Bueno. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa con lo que viene? Cuando ocurre la liberación, la influencia de factores exógenos aumenta, ¿sí? El capital y la conectividad disminuyen porque hay una liberación muy grande de recursos, y la liberación termina cuando los recursos que alimentan el evento imprevisto, como es el fuego, se agotan. Entonces, cuando se termina, ¿qué? Termina el fuego. Cuando se termina el material combustible, termina el fuego, ¿sí? Cuando se quemó todo lo que podía quemarse. Hay un legado biótico, porque van a sobrevivir algunos animales que se pudieron refugiar, van a sobrevivir semillas, van a quedar a la concentración de algunos nutrientes que no se volatilizaron por la temperatura, y este legado biótico es el que va a utilizar la fase de reorganización. Y la fase de reorganización se caracteriza porque el capital acumulado disminuye, hay muchas posibilidades de innovación también, porque se pueden establecer nuevas especies, en el caso que sea un sistema económico, nuevas técnicas, nuevos productos, nuevas relaciones humanas, si es un sistema social, que en la fase siguiente puedan afianzarse. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo seguimos? Entonces, ¿cuáles son las propiedades del ciclo? Potencial para el cambio dependen del capital acumulado. En el sistema ecológico son biomasa, estructura física, nutrientes, riqueza de especies. En el sistema social, redes de relaciones, amistad, confianza, respeto, etc. En el sistema económico, conocimiento práctico, invenciones, destrezas, capacidad de previsión, capital para invertir. En la conectividad, ¿qué es? La cantidad de asociaciones entre elementos y procesos y la fuerza de unión entre ellos. El grado de control interno sobre la variabilidad exterior. Y resiliencia, de nuevo, es la probabilidad de que ocurran saltos entre estados diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es la panarquía? La panarquía, y habíamos dicho que había ciclos grandes como el cambio climático y ciclos pequeños como el ciclo de los bosques que se están quemando. Los ciclos grandes pueden influir sobre los ciclos pequeños, como el cambio climático generó una sequía que terminó provocando fuegos, que terminó provocando liberación y que terminó esto, ahora estaríamos por acá. Bueno, pero la panarquía, a diferencia de los sistemas jerárquicos que significan reglas sagradas, antes nosotros creíamos que los sistemas grandes siempre generaban cambios sobre los sistemas chicos. La panarquía admite
que los sistemas chicos, sobre todo en su etapa de liberación, aunque el aprendizaje y la revuelta puede ser en cualquier etapa, pueden generar cambios que generen cambios sobre sistemas grandes. Bueno, y acá les pregunto, ¿cómo podríamos ejemplificar esto? Ustedes me dieron ejemplos de ciclos grandes y ciclos pequeños. ¿Cómo podríamos ejemplificarlo? A ver, dígame. En un sistema biológico, en un sistema social, en un sistema económico. Hola, ¿me están escuchando? Sí, 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 Estamos estoy pensando. pensando. Ujú. Bueno, el aprendizaje ya lo Y el dijimos. grande, El claro, ciclo climático terminó provocando la quema de sí. los bosques. Bueno, y así, hoy hay dos leyes que se están tratando. Hay una de las leyes que para mí tiene que ver con la revuelta. ¿Cuál sería esa ley? El ciclo de las leyes es un ciclo de qué tipo? Más pequeño. Es pequeño en O sea, el algo país, más, es sí. sociopolítico, digamos, no es ambiental, obviamente. Una ley no es ambiental. ¿Qué se está tratando ahora? ¿Qué ley? Creo que ayer salió que van a prohibir el uso de tierras por 60 años que hayan estado quemadas. Bueno, ¿Esa? eso lo provocó, o sea, las quemas generaron una protesta social que terminó provocando que se generara una ley. Ahora, ¿la ley sobre qué debería actuar con revuelta? ¿Sobre qué? Hay otra ley que es más importante para ustedes. Hoy se está tratando. La ley de los humedales acá en la provincia. No, hay una ley que No, está no sé. tratando ahora. No sé, pero... Es muy importante para las niñas del grupo, para las mujeres del grupo. Ah, pero social. Sí, es social, Social. porque Lo del cuando hablamos de aborto. Ah, panarquía yo no bien. estoy hablando de ambiente. Hoy les dije que justamente las leyes son sociopolíticas, ¿no? ¿Qué ley se La está ley de tratando? aborto legal. Del aborto ¿Esa? legal. ¿Y por qué se está Sí. tratando la ley de aborto legal? Porque, o sea, no es que la legalidad o no paraba lo que se hacían o no los abortos, sino que es como que se seguían continuando Bueno, pero ¿qué desde la sector que la está ley presionando tenía. fuerte, Entonces, niñas? Hubo protestas, ¿Qué hubo... sector está presionando fuerte para que se trate esa ley? Claro. ¿Qué pañuelo está bueno, claro. presionando fuerte? A ver, ¿qué, El qué feminismo, o color de sea, pañuelo? hubo protestas del feminismo justamente para, digamos, Claro, las mirá, y lo cosas. tiene que decir un hombre, justamente el movimiento feminista, el que está presionando de manera muy fuerte, con movilizaciones, con un montón de cosas, y me alegra enormemente, para que se apruebe la ley del aborto, es el movimiento feminista, obviamente. Por eso los pañuelos verdes, ¿ok? Sí, es uno de los reclamos más importantes, la decisión autónoma de la mujer, si quiere o no proseguir con un embarazo. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, sí, pero yo no sabía a qué estaba refiriendo. Bueno, Al me estoy principio pensé que refiriendo eran a las leyes leyes, está bien, me ambientales. estoy refiriendo a leyes, pero una ley de hoy la sabías cuál era, pero no, porque ahí tenemos Sí, que sacarnos sí, la cabeza que ya no estamos en el sistema ambiental. Les sí, vengo sí. diciendo desde el principio que nosotros tenemos que interaccionar con el sistema social, con el sistema económico, con el sistema político. Y justamente en la panarquía ya les dije que habla de todos los sistemas, ¿ok? Dijimos que hay sistemas, por ejemplo, el sistema de producción y emisión de dióxido de carbono generó influencia sobre el sistema climático que es más grande. Eso es una revuelta también, porque está cambiando el clima. Y el sistema Ujú. socioeconómico de producción industrial y quema de combustibles fósiles es más pequeño que el sistema climático del mundo. Y está generando revuelta. Y lo mismo pasó con estos reclamos feministas que están generando que se haya presentado una ley y que está generando presión para que esa ley sea aprobada. Este es el sistema Ujú. entonces sociopolítico de senadores y diputados, van a tener que ser aprobados sobre los dos. ¿Ok? Bueno, podría ser al Sí, sí. revés, que la ley sea propuesta por el sistema de diputados y esa ley afecte a un ciclo más pequeño. Eso sería aprendizaje, pero si es al revés, es revuelta. ¿Ok? Entonces la Bien. panarquía admite
que los ciclos pequeños también pueden influir sobre ciclos grandes. ¿Sí? Un ciclo pequeño y rápido en la liberación tiene más chances de influir sobre un ciclo grande y neutro. Entonces, ¿qué es la Puede ser panarquía? también, Sí, dale. no lo del racismo, por ejemplo, que se armó toda una revuelta a nivel mundial Claro, por lo que había pasado en Estados Unidos claro, y bueno, y eso exactamente. también ahora llegó a Eso es una la revuelta. Lo que globalización. tendría que lograr es cambios sobre el ciclo grande y lento, que obviamente el ciclo grande y lento siempre va a resistirse, y lo mismo pasa con el aprendizaje. Pero eso es en definitiva. Entonces, ¿qué nos dice la panarquía? Que el uso de los recursos y todos los ámbitos de la vida social, política, económica, ambiental, son en realidad ciclos anidados en el espacio y el tiempo, y esos ciclos son grandes o pequeños, pero además hay posibilidades de influencia de los ciclos grandes y lentos sobre los pequeños y rápidos, y de los ciclos pequeños y rápidos sobre los grandes y no. ¿Y por qué acá le pone aprendizaje y por qué acá le pone revuelta? ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, yo tengo dudas de eso, de que sea un aprendizaje desde el más grande hacia el más chico. Pero yo les decía la otra vez, por ejemplo, hablábamos de Cuba, ¿no? Y para ustedes Cuba era rarísima y era una cosa que, qué sé yo, casi diría pecaminosa era Cuba, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé si Cuba es rara y pecaminosa, es una ideología, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros decíamos que nosotros aprendemos en qué, de un ciclo grande. ¿Cuál es el ciclo grande que nos enseña a nosotros lo que creemos ideológicamente, políticamente, económicamente? Somos chinos, somos cubanos, somos africanos, ¿qué somos? Capitalismo. No, lo Nosotros somos occidental. capitalistas. Ujú. Entonces el capitalismo ejerció siempre aprendizaje sobre nosotros. Entonces todo lo que sea diferente nos va a parecer raro, porque nosotros naturalizamos lo que yo voy a llamar status quo, lo que aprendimos en nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo que, por ejemplo, otra ley que se trata hoy, ¿cuál es? A ver. Yo ya no hablo más de leyes, profe. No, pero no Es importa, uno puede no saberlo, qué sé yo. la del No. aporte extraordinario a las grandes fortunas. Claro, viste, hoy se está tratando una ley también que se presentó ayer, que es sobre que las personas que tienen fortunas de más de, no me acuerdo el valor, pero creo que son 200 millones de pesos, les van a cobrar un impuesto porque estamos en crisis. Bueno, ¿eso qué sería? ¿Revuelta o aprendizaje, esa ley? Claro, un aprendizaje, porque viene desde arriba hacia un Claro, ciclo después si el pequeño. sector, bueno, con más, digamos, Pero poder ustedes creen que el adquisitivo. gobierno tiene, ¿qué están viendo ustedes en los medios que ven normalmente? ¿Que los ricos están contentos y los medios alineados con los Claro, ricos por están eso, contentos? los ricos podrían hacer una revuelta, digamos, o una protesta. Y Claro, los pero ricos, no a fue que ustedes les los ricos parecen que hicieron la revuelta para que le los ponga. grandes empresarios del mundo son un ciclo pequeño y grande respecto al ciclo político? Yo no sé, No, para mí grande. son los dos grandes. Porque Son un tienen Eso ciclo es mucho un ciclo pequeño poder que los grande. dos. impacto tal vez. ¿Ustedes creen que los ricos de la Argentina no tienen influencia sobre la política? Ah, sí, Sí, es pero un el ciclo Estado grande. también, profe, para mí es enorme. O sea, es como que van El los dos son Estado igual puede de ser grandes. grande, pero no tengan dudas de que Pero el muchos económico, gobernantes son financiados Sí, sí, por los poderosos de cualquier país, digamos. O sea, son ciclos por lo menos equiparables. Yo sí. diría que el ciclo económico tal vez sea un poquito más grande, porque si son grandes multinacionales, Sí, son un ciclo superior al ciclo político del país. Si fuera los sí, es intereses verdad. de Bayer, que era el anterior Monsanto, Bayer está en todo el mundo, es una de las empresas más poderosas del mundo. ¿Ustedes creen que no tiene poder para doblarle el brazo a un gobierno de la Argentina? Sí, obvio. Sí, 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 muchas es un ciclo cosas se grande, es un hacen ciclo por grande. eso. Bueno, entonces fíjense, bueno, ¿y Cuba para Estados Unidos? ¿Estados Unidos era un ciclo grande o un ciclo pequeño? ¿O el capitalismo era un ciclo grande o un ciclo pequeño? Y Estados Unidos es un ciclo grande hasta para Grande. nosotros. ¿Y cómo ejerció aprendizaje sobre Cuba? Cuba es un ciclo pequeño que cambió el sistema sociopolítico en una isla nada más, ¿no?
Sí, le cerró el comercio. Le cerró el comercio, claro, eso es aprendizaje claramente. Le cerró el comercio. Ahora nosotros decimos, bueno, Cuba tiene problemas económicos, la economía cubana no funciona, pero tiene un bloqueo de de una de las mayores potencias mundiales. Hay que funcionar con un bloqueo de eso. Nosotros creo que no vimos ni 10 días. O sea, ¿y Cuba qué hizo? Hizo una revuelta en su momento porque se alejó de ese ciclo grande, generando un sistema socioeconómico independiente. Bueno, ahí es donde está la panarquía, que es, de nuevo, ciclos anidados en el tiempo y en el espacio, que son de todo tipo, ambientales, sociales, económicos, pero sabemos por el sistemismo y la panarquía sistémica que esos ciclos interaccionan en el espacio y en el tiempo, no son ciclos independientes. ¿Y qué opinan ustedes de la pandemia? ¿Sería un ciclo grande o un ciclo pequeño? Un ciclo grande. Tuvimos ¿Por qué? que ¿Por qué? adaptar un montón de ciclos pequeños. Claro, la pandemia fue una respuesta de la naturaleza, de un ciclo natural en donde una enfermedad emergente puso de rodillas o afectó al sistema económico y al sistema político y al sistema humano. Exactamente de un ciclo grande. La pandemia es aprendizaje puro, aprendizaje puro. Está generando que todos los ciclos pequeños se adapten a eso. ¿Y la vacuna qué va a hacer? Un ciclo grande. Creo que es un ciclo pequeño también, que Pero va a ser una ¿quién la genera la revuelta. vacuna? Un sector humano. ¿Y qué va a hacer? Una revuelta, Una claro. revuelta, porque voy a poder Sí. responder a ese ciclo grande. Claro, ahí estamos pensando panárquicamente. Pero no es, fíjense que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que distintos tipos de De que se ciclos, adapte o no. el Ujú. ciclo natural de una enfermedad que pasó a los humanos, puso en vilo el sistema socioeconómico humano y nos vuelve a demostrar que la naturaleza es un ciclo grande y que los sistemas humanos terminamos siendo, por más poder que creamos que tenemos y por más inteligencia que tengamos, un ciclo pequeño que está anidado en el ciclo de la naturaleza. ¿Y qué vemos en biología de la conservación entonces? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué vamos a generar? ¿Aprendizaje, revuelta? ¿Qué relaciones tenemos con esto? Como profe, perdón, la pregunta, o sea, desde la materia, Sí, la biología de la conservación, ¿qué podría generar revuelta o podría generar aprendizaje? A ver, díganme. Pensémoslo. Sería Y revuelta, porque no ante sé, los los dos. problemas plantea solución y después vendría el aprendizaje, no sé, a partir de leyes o... Bueno, en una Igual nosotros parte estamos está aprendiendo bien, en ahora una parte teórico. puede generar revueltas, en una parte puede generar revueltas, como decís vos, porque podemos, qué sé yo, evaluar un problema ambiental y proponer una ley o ayudar a que esa ley sea mejor o lo que sea. Pero no podemos generar aprendizaje desde biología de la conservación. ¿Hay algún ciclo menor que podemos generar aprendizaje? Para mí, nosotros seríamos ciclo, cada uno, cada estudiante es un ciclo pequeño que tiene su ideología, su propia vida, su modo de ser y demás, y la materia es un ciclo grande que está haciéndole un aprendizaje Claro, yo desde a la cada materia uno. genero aprendizaje sobre los individuos, ¿ok? Está bien. Sí, Ahora ustedes podrían generar ideas nuevas que yo tome y las incorpore a la materia, ¿o no? sí, Bueno, sí, pero a su sí. vez, yo desde la biología de la conservación, comprendiendo más esta teoría y el mundo, puedo generar propuestas que pueden ser revueltas, pero también puedo, qué sé yo, trabajar en mi barrio con estos conceptos y generar aprendizaje para que se trate mejor la basura o qué sé yo, se aumente la diversidad en el barrio porque se planten especies autóctonas, ¿o no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, si bien ustedes son individuos, pueden organizarse o como individuos pueden actuar sobre ciclos pequeños y pueden generar aprendizaje. O sea, siempre recuerden, hay ciclos por debajo de uno y por encima de uno. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Y a su vez hay ciclos con los que se interacciona. Yo no sé por qué ustedes están viendo la presentación o... Yo sí. Ah, yo no estoy viendo más nada. sí, No la sé. misma diapositiva de hoy. Ay, no sé qué hice, pero algo hice. A ver. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno.
Profe, una pregunta. Vio que hace unas semanas entró en vigor el acuerdo de Escazú. Sí. Por ejemplo, eso que es un acuerdo regional de muchos países de acá de Latinoamérica. Es un Ese, por acuerdo ejemplo, mundial que sale de la conferencia de Río 92, sí. ¿Qué pasa? sí, ese, por ejemplo, sería un aprendizaje Y claro, es o como que... aprendizaje porque los países firmantes del acuerdo Escazú, sí, es aprendizaje. Ahora, bueno, no todo lo vean tan simple como aprendizaje o revuelta, o sea, son, de nuevo, son interacciones complejas, ¿no? Entonces sí, obviamente, ese es un acuerdo marco que los países se comprometen a seguir. Ahora, bueno, fíjense que las leyes, si no se cumplen, tampoco es que tengan efecto, o sea que hay un montón de... Eso es un acuerdo en donde nosotros nos comprometemos a seguir ciertas reglas de calidad ambiental que vienen ya de la Convención de Río 92, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿quiénes están discutiendo fuertemente el acuerdo Escazú? A ver si tenés información sobre eso. Y yo sabía, o sea, que una de las novedades del acuerdo fue que, o sea, además de los gobiernos, o sea, desde México para abajo, todos los países estuvieron durante bastantes años discutiéndolo, pero también se involucró mucho a la sociedad porque es como uno de los pilares del acuerdo, el involucrar en las decisiones a la sociedad en sí, y sé que muchas organizaciones sociales, ambientalistas, o todo lo que estuviese relacionado con, por ejemplo, los defensores del medio ambiente, sé que estuvieron involucrados al menos en los postulados del acuerdo. Como que se tuvo muy en cuenta en este acuerdo en particular a estas organizaciones Claro. no eran gubernamentales. ¿Y quiénes están en contra del acuerdo Escazú? ¿Sabés alguien que esté en contra? Yo sé que arrancó por iniciativa de Chile y sé que actualmente Chile era uno de los países que no lo quería ratificar junto con... En realidad lo ratificaron 11 países y bueno, hay muchos más acá en Latinoamérica, pero sé que el caso más raro era de Chile, que fue el que lo inició y que ahora no lo quería ratificar no sé si por una cuestión de intromisión en su justicia o por qué era, pero bueno, es como que era medio raro Bueno, que no eso lo quisiese. lo tendrías que averiguar mejor, pero básicamente lo que pasa que es un acuerdo que mejora aspectos ambientales y mejora la participación ciudadana. Y como pasa siempre, los sectores de poder que explotan recursos naturales o tienen, qué sé yo, acciones que no son tan amigables con el ambiente o no quieren que la sociedad participe, son los que están en contra del acuerdo. ¿Sí? En Paraguay está pasando lo mismo. Acá seguramente va a haber sectores en contra. No son muy diferentes a los que siempre están en contra de las cuestiones ambientales, ¿no? Sí, sé que Los- soy el caso, por ejemplo, en Chubut, que querían derogar una ley en relación a la instalación de las minerías a cielo abierto, como que existe creo que desde el 2004 más o menos una ley que prohíbe todo ese tipo de actividades y ahora las querían derogar a un decreto que las prohibía y también al uso de ciertos químicos para extraer eh, los minerales. Entonces, bueno, se está armando ya una revuelta social por el tema de que quieren derogar esa ley que se la habían logrado hace muchos años. Claro, efectivamente. Sí, pasa un poco por ahí. Entonces, bueno, la panarquía, entonces, como les decía, representa un poquito una visión sistémica en parte y de interacción de estos ciclos anidados que nos permite analizar lo que yo les planteaba de entrada. El sistema económico, nunca son sistemas aislados, el sistema económico con el sistema ambiental, con el sistema humano, social, con el sistema cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como les decía, nuestro sistema universitario parte de qué sistema es. O sea, es nacional, es público por el Estado. Sí, es Después nacional, pero puede no es un tener, sistema político, por ejemplo. ¿Qué sistema es? Lo mismo que la ciencia. claro, Bueno, de conocimiento académico. claro, es sistema cultural entonces. El Ah, conocimiento es cultural.
Ujú. Claro, nuestro es predominantemente un sistema cultural. Obviamente está atravesado por la política, está atravesado, depende de la nación y del financiamiento de la nación, pero es un sistema, no es un sistema político, es un sistema cultural. O sea, nuestra función es generar la transmisión de conocimientos científicos, académicos, y preparar profesionales para que interaccionen en todos los otros sistemas, ¿no? Es un sistema cultural, claramente, mayormente, ¿no? Pero recuerden que esos sistemas se superponían y había transiciones, ¿no? ¿Ok? No, profe, pasa que, como yo lo entiendo, es como que todo, casi todos los ciclos se relacionan entre sí, todos los sistemas. Por ejemplo, como decía hoy, el tema de la basura. Nosotros, no sé, de la carrera o lo que fuimos viendo estos años, tenía importancia de separar los residuos. Ahí está la universidad, digamos, ejerce un aprendizaje sobre nosotros. Y nosotros a la vez podemos generar un aprendizaje sobre nuestros conocidos o amigos para que separen la basura. Claro, claro, Y, por eso les digo. como, Sí. y aumentando, digamos, el número de gente que toma conciencia, podemos hacer una revuelta para que, no sé, el Estado, la municipalidad, como que influya más en que se cumpla la separación de residuos, Claro, exactamente. generando un aprendizaje. Nosotros todos los años en Biología de la Conservación hacíamos una intervención en donde había una propuesta que era para cambiar algún problema ambiental que primero medíamos, que es un poco la idea del práctico que les dio Gisela a través de la EPE, de abordar un problema con acción y esa acción generar una revuelta. Y a veces hemos hecho, por ejemplo, en la universidad se fumaba dentro de las aulas y lo que salió de prohibición de fumar en todos lados fue porque Biología de la Conservación en uno de los años hizo algo de la basura interna y la mayor basura interna eran colillas de cigarrillo. Entonces les sugerimos al Consejo Directivo a través de una nota que hicieran cumplir por resolución el no fumar dentro de la universidad, y recién ahí no se fumó dentro de la universidad. Y también que pusieran cestos para las colillas, porque, por ejemplo, para los fumadores las colillas no son basura, se las tiran por cualquier lado. Pero bueno, sí, hay muchas cosas para hacer sobre esto. Por eso les digo que es una teoría sin dudas interdisciplinar, incluso puede generar la participación de la sociedad a distintos niveles, ¿no? Exactamente. Fíjense una cosa que pasa en la universidad. ¿Ustedes controlaron si la universidad divide la basura? No, no se separa nada. Bueno, nosotros del INALI sabemos que no se divide la basura porque juntan todas las bolsas y las tiran en el mismo lugar. Nosotros las separábamos, Sí, pero eso es después... lo que se quejaban. Yo estuve en el departamento, en el laboratorio de hidroecología y ahí separábamos todo el tiempo y nos enteramos que la mujer, o sea, la gente que Junta de todo. la limpieza, Junta junta todo. todo. O Sí. sea que... Junta todo y lo tira en el mismo Yo- lugar. O sea que Yo la lo veo en universidad no Boulevard. está separando basura internamente. No, y yo lo veo también, por ejemplo, queda menos de un minuto. Yo lo veo, por ejemplo, en Boulevard, que siempre me preguntaba cómo se daban cuenta, porque las mismas bolsas de seco y húmedo son las dos negras y las juntan el mismo día. Y yo me preguntaba, ¿cómo saben cuál es húmedo y cuál es seca después cuando la cierran? Así que me parece que no se paran en ningún lado. Pero no es por el día que se dan cuenta. No, las dos la cambian el mismo día. Ah, No, Delphi. Son distintos días. Lunes y jueves se saca No, inorgánico. la de las domésticas sí, pero yo digo las que están las en los de... cestos de... Ah. La Ah, doméstica sí, yo digo las que están en los cestos públicos. No, de hecho en los cestos Que públicos está todo las juntan a mezclado, las dos o hay juntas, tachos sí. para una cosa y la otra, no me acuerdo Sí, yo. hay tachos en Boulevard, sí, de húmedo y seco dice. Ah, hombre, sí. Pero los cambian al mismo día y Bueno, pero juntan las pueden dos llegar... bolsas. Ah, claro, y son las mismas bolsas, entonces no las pueden diferenciar.